Volver a nuestra identidad con el estudio de la Parashá. VIP. Con el Moré. Reinaldo Méndez. Listo. Bueno, empezamos con la número uno. Porción de la semana. En hebreo, parashá Ashabúa. Porción de la semana. Como dije, está dividido en 54 porciones. O sea, todo un año escudriñando las escrituras como dijo Yeshua que hiciéramos. Escudriñen las escrituras porque en ellas tendréis la vida eterna. Conoceréis la verdad y te hará libre. Entonces, vamos estudiando todo este ciclo, un ciclo hermoso donde consultamos todas las escrituras y pues vamos a empezar con la número uno. Y como dije, ¿cuál es el propósito de estudiar todas estas escrituras? Todo este sistema de Parasham? Pues primero, como dije, conocer a Mashiach. De hecho, él mismo lo dijo en Juan, Yohanan 5:46. Bueno, tengo acá. Dice así, 5:46, 47. Porque si ustedes en realidad le creyeren a Moisés o Moshe, ¿cómo es creerle a Moshe? ¿O quién es Moshe? No es que sea a Moshe, sino las escrituras, lo que él escribió, porque no es que sean de él, es que fue inspirado por el Eterno, fue el Eterno mismo que le dio esas palabras, no es que él se las inventó, no fue el mismo Eterno que le dio esas palabras a Moshe para que las transcribiera y de ahí en adelante el pueblo fuera instruido y llevado en una línea de enseñanza, de cómo mantenerse no solamente con Elohim, con nuestro Abacadosh, sino con mi prójimo también, que yo pueda tener una relación con mi prójimo como Él quiere que lo haga. Y que le busquemos a Él como Él quiere que le haga, como Él quiere que le busquemos, no como yo quiera, sino como Él dice. Entonces, Moshe nos ha enseñado todo esto, y el mismo Yeshua lo dice aquí, mira, porque si ustedes en realidad le creyeren a Moshe, a mí me creerían porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no le creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Lo que yo digo, o sea, Moshe, Yeshua en este caso, le está diciendo a un pueblo que si ustedes en verdad creen lo que él ha escrito, lo que Moshe dejó establecido en lo que le llaman la ley, que en realidad es Torah porque es instrucción, entonces van a conocer a Yeshua. Y yo me decía, ¿cómo? Si yo no he visto a Yeshua en el Antiguo Testamento, para llamarlo así. ¿Cómo? Si yo nunca he visto, pero sí está. Desde las primeras palabras del Bereshit se ha reflejado a Yeshua. Y es que está siempre ahí. Entonces, cuando conocemos lo que es la Torá, lo que escribió Moshe, vamos a creer lo que él dijo. De hecho, Jesús siempre decía, como está escrito. Y no era el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah que ya estaba escrito, no, era consultando la Torah. Hay otro verso también, por ejemplo, Juan 12, que lo voy a colocar, Juan 12:49. Me gusta este verso porque el mismo Yeshua dice esto. Y Johanán 12:49 dice así. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre me envió, así, porque el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal como me lo ha dicho el Padre. O sea que Yeshua está hablando lo que el Padre le ha dicho. No está inventando, no está dando otro mandamiento, no está desechando lo que ya el Padre ha dicho en la antigüedad.
a los patriarcas, para llamarlo así, a Moshe, la ley que él escribió, la Torá, mejor dicho. O sea que él está hablando de acuerdo a lo que el Padre ya ha dicho y él no viene a hablar de otra manera, viene a dar una mejor explicación, sí, porque ya se ha levantado mucho, haciendo pesada su instrucción, inventando y agregándole, quitando. Y es lo que actualmente vemos, que muchos nos dicen, no, que eso ya pasó, que eso no es necesario estudiarlo, que Jesús dio una nueva ley y hay que guiarnos por la ley de Jesús. Pero es que Jesús, o Yeshua, mejor dicho, él siempre ha hablado de acuerdo a lo que el Padre ha establecido. De hecho, Yeshua es la Torá viviente, la Torá, la palabra encarnada. No es que sea otra persona, porque muchos piensan, no es que Jesús es una cosa y Dios es otro, el Eterno es otro. No, es que es el mismo. De hecho, ese invento de que Dios es uno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es otro, es un invento de un hombre llamado Marción del Ponto, que fue el que dijo que no era el mismo Dios, que no era el mismo Elohim. Entonces, lo que vemos es que Yeshua, cuando lo estudiamos de la raíz del hebreo, buscando el idioma, la cultura, la historia, todo eso nos va a dar a entender mejor lo que las escrituras nos dice. Y en este caso, versículos que el mismo Yeshua nos dijo. Hay otro que lo tengo acá y dice así, Romanos 10:4, porque el objetivo de la Torá es Mashiach para justificación de todo el que cree. Entonces, fíjese, al Mashiach mismo, o la Torá fue escrita con el objetivo de Mashiach, de mirar siempre al Mashiach. Y eso es lo que vemos ahora. No tenemos solo al Mashiach, tenemos la Torá. O solamente la Torá y desechamos al Mashiach. No, lo tenemos los dos conjuntos porque es lo mismo. Las palabras hechas carne. Y ahora estudiamos así. Y en todas las escrituras lo que hacemos es buscar a Mashiach y transformar nuestras vidas. Y no llenarnos de mucho conocimiento. Y bueno, lo digo porque ese es el enfoque de estudiar las escrituras. Y no solamente la Torá, como dijo, también estudiamos lo que es lo que es el Tanakh, lo que son los escritos, salmos, proverbios, lo que son los ketubín, los Neviín, que son los profetas, Isaías, Ezequiel, todos esos profetas que nos hablan de Yeshua. Y este caso, en esta semana, pues toca con esta porción de la parashá que tiene por nombre Bereshit, que ya lo había dicho, y que tiene por traducción, o sin sí, traducción, el principio, en el principio, o desde el origen, o por causa del principal. Esta es la porción de esta semana que tiene este nombre Bereshit, que pues, se ha traducido de esta forma y abarca el libro de Bereshit o Génesis desde el capítulo 1 que vamos a estar estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 8. Todo el capítulo 1 hasta el 6 y hasta el verso 8. Es lo que corresponde esta semana. Y como dije, también estudiamos lo que son los profetas y lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado. Y en este tiempo tenemos, en este día tenemos al profeta Isaías, que abarca el capítulo 42 5 hasta el capítulo 43, verso 10. Todo este capítulo nos habla de lo mismo, de la creación. Dice que en este pasaje nos habla de la creación del mundo, de cómo el Eterno, cómo o el Eterno, la relación que tiene con la creación, con su creación, lo que él ha formado, ya que me confundo aquí con esta página aquí.
Aquí en este pasaje de Isaías, que no voy a tomar mucho, solamente una referencia, es que aquí Adonai, él reafirma que él es el único creador. Él destaca la promesa inclusive de redimir a un pueblo que se llama Israel. ¿A través de quién? A través de un Mesías, que nosotros ya sabemos que es Yeshua, Jesús. Así que nosotros somos testigos ante las naciones, como dice Hecho 1:8, que dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Judá y Sonrón, Samaria, pero también hasta los confines de la tierra. Entonces, este pasaje nos habla de la creación y que somos partícipes y que somos testigos de esa creación. Somos coherederos también de esa creación. Y bueno, también tenemos, como dije, el Brit Hadashah, el pacto renovado, lo que es Johanán, Juan 1:18, que es el otro principio que las escrituras nos muestran. Hay dos principios, el principio en Génesis 1 o Bereshit 1 y en el principio de Johanán 1 del 1 al 18, que dice así. Coloco para Johanán 1, que dice así. En el principio existía el verbo, la dabar, la menra. Y el verbo estaba con el poderoso, y el verbo era el poderoso. En otras versiones dice así. No me sale. Ya. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Esto está muy claro. O sea, ¿quién era la palabra? Entonces, todo esto nos lleva a otra creación. ¿Y quién era esa creación? ¿O quién? Él era el principio con Yahweh. Entonces, esto es lo que nos habla es que Yeshua es el mismo, el eterno, él no fue creado, él no es parte de una creación, él fue parte de la creación, él es para él fue el que creó y para él fue creado todas las cosas. Hay un verso también que lo dice. En Romanos 5:12 nos habla también Saulo del origen del pecado que entró a través de Adán, del primer hombre, pero también nos da la redención que viene por Yeshua. Es lo que nos dice Romanos. Y Colosense 1 del 15 al 20 se presenta a Yeshua como la imagen visible del Elohim invisible y su primacía en la creación, porque todo ha sido creado por Él y para Él. O sea, que Yeshua es la imagen del mismo Eterno, que voy a explicar más adelante, porque se ha confundido y se ha malinterpretado la escritura, creando hasta tres personas diferentes, que son las mismas, se dicen, son tres personas, pero es uno solo. El mismo Yeshua dice que Yahweh es uno, que Elohim es uno. No son dos, no son tres, porque si sacamos la cuenta, se presentó como un hombre con Abraham, con tres o ángeles más, como columna, como fuego, columna de humo. Bueno, pero son manifestaciones que ha hecho y la que hemos conocido visible de él encarnado ha sido Yeshua. Bueno, esto es lo que es la Haftará, que es la conclusión, y lo que es el Brit Hadashah, que son algunos de los muchos versos que hay que nos armoniza esta porción de la Parashá. Seguimos con los temas que tiene esta porción. Toda esta porción se dividen en aliyá, pero yo las divido por temas, porque, no sé, a mí me parece a veces los temas, uy, mire este tema, y mire, este caso está hablando de eso. Entonces yo los divido así en temas. Y el tema, pues, es la creación del mundo. Todo tiene una creación, todo
todo tiene un propósito y un existir. Nada se crea porque es que se creó. Como piensan muchos científicos y muchos piensan que todo fue por casualidad. Otros piensan, es que, o sea, una explosión. Y una explosión lo que crea es caos, no crea armonía. Fíjese que vivimos en una armonía y una creación inteligente, diría yo. Algo bien planificado. O sea, que no fue por azar o por una explosión y que fue porque algo fue diseñado. La creación del hombre y la mujer. El hombre en el huerto del Edén, ¿sí? Porque esto, el hombre, la creación del hombre y la mujer. Antes, inclusive, de que la mujer fuera creada. El hombre en el huerto del Edén, la formación de la mujer. El origen del pecado, desobediencia y la caída del hombre. Sentencia por el pecado, pero también la promesa de una redención. Caín o Caín, el hijo de Adán y Java, que pues, tuvieron dos, Caín y Hebel, y el primer asesinato, que muchos pues ya sabemos sobre la historia, lo que ha pasado, pero hay mucha enseñanza a través de esto que aún se ve inclusive en las familias guerras entre los mismos hermanos y todo esto. Descendencia de Caín, nacimiento de Set, la genealogía, ¿sí? Todo esto es muy interesante y por supuesto la maldad de los hombres, que ya veremos en la próxima porción que también nos habla sobre esa desobediencia, esa maldad que ha producido una devastación fuerte y que aún se prevé por lo que dijo Yeshua, así como en los días de Noé. Bueno, entonces empezamos con lo que es la creación. Como dije, todo siempre tiene una visión y es ver a Yeshua, ver a nuestro Mesías en cada porción. Y es lo que he tratado de plasmar acá a Yeshua en Bereshit. ¿Y cómo es que Yeshua está desde el principio? Pues si le vemos la palabra Bereshit en el hebreo, porque si lo vemos en el castellano, en las traducciones que no sean el hebreo, pues no lo vamos a notar mucho, pero en hebreo sí se puede ver en el idioma original, podemos ver todo lo rico que trae esta palabra. Por ejemplo, esta es la palabra Bereshit en la transliteración y esta es en hebreo. Esta es la palabra Bereshit y comienza con la letra Bet, una preposición. Esta preposición puede traducir en, entre o dentro, ¿sí? En el principio, dentro del principio, entre el principio. Pero también, esta letra en hebreo, hay un hebreo que es mucho más antiguo, que le llaman el hebreo pictográfico. Es esta simbología, este símbolo, esta pictografía que se ve acá, que es la letra Bet. Y esa letra Bet tiene simbología o significado de casa, habitación o tienda. Y es que tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque el Eterno se muestra. Es más, pudiéramos decir, ¿por qué no comenzó con la letra Aleph? En el alefato hebreo comienza con la letra Aleph y termina con la letra Tav. Y pudiéramos preguntarnos, ¿y por qué no empezó con la letra Aleph? Que sería un buen inicio, ¿no? O veríamos el inicio desde la letra Aleph, como Yeshua mismo dijo, yo soy el Ales y la Tav, o como se dice en griego, el Alfa y la Omega. Ahora, si empezó con la letra B, es porque detrás de esta letra B está la Aleph. ¿Sí? Esto es una casa y hace alusión de que el Padre primero
quiere crear una casa, una habitación, un lugar donde establecerse, donde establecer, mejor dicho, a un pueblo. Entonces, no vemos la letra Aleph, pero sí está ahí. Dice el Tejilín o Salmo 19, dice así, porque ahí nos muestra que detrás de lo que vemos y que no podemos ver, mejor dicho, de lo que no vemos, está el Eterno. La letra Aleph normalmente tiene el significado del Eterno, por decirlo así. El jefe, el fuerte, eh, sí, tiene el significado de los indios. Déjame buscar el Salmo 119, el Tejilín, perdón, 19, 1. Entonces dice así, un canto, vamos a cambiar esta traducción aquí. Ajá. El cielo cuenta la gloria, la cabot de Elohim. El firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea que no se está mostrando Elohim, pero la misma creación, el mismo firmamento anuncia las obras de sus manos. Dice, un día le da el mensaje al otro día y una noche a la otra noche y transmite sabiduría. No habla, no hay palabras, no se escucha su voz, mas por toda la tierra sale su pregón hasta el fin del mundo, su mensaje hasta el pabellón donde mora el sol. O sea que la creación misma cuenta, muestra que detrás de toda esa creación hay un hacedor, que es Adonai, que es el Eterno, es nuestro Abacadón, nuestro Padre. ¿Sí? Como decía, la letra Aleph no se muestra aquí, que sería la principal, el líder, que es el significado de la letra Aleph, pero sí se muestra la Bet, porque la Bet es la casa que Él está construyendo para nosotros, la que nos ha dado. Romano 1:10, 1:20 también nos muestra, mira, como dice Romano 1:20. Dice así, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusas. O sea, a través de su creación, una creación perfecta, vemos la mano de un hacedor y ese, pues, es nuestro Abacadosh. Entonces vemos a un eterno, al Elohim, creando una habitación para nosotros, para su pueblo, pero también como herencia para un pueblo también. Ahora, esa letra Bet, que normalmente es traducida como en o entre o dentro, también se pudiera decir a causa, a causa de por o para. ¿Sí? O sea que hay otro significado. Por ejemplo, Bereshit 29:18, cuando Jacob se quería casar con Raquel, él pidió que trabajaría 7 años por ella y se usa la palabra Rachel. Entonces esa B es traducida por, o sea, que va a trabajar por Raquel. Sí, vamos a ver el verso como dice. Dice Bereshit o Génesis 29:18. Dice, Jacob se enamoró de Rachel, así que respondió, te serviré 7 años por tu hija menor, Rachel. Y si la vemos en esta otra traducción, dice, yo trabajaré por ti, para ti, por 7 años a cambio, en esta palabra, a cambio de Rachel. Es la palabra de Rachel, o sea, con un motivo, a causa de ella, por ella o para ella. Entonces se usa la palabra de. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando leemos el versículo completo de Bereshit, dice que, o sea, es un propósito. Bueno, vamos a leer esta otra palabra para poder dar un poco más de contexto.
La otra palabra que nos da el Bereshit es Reshit, que es esta. Normalmente se traduce en principio, ¿no? En principio. Entonces, Reshit traduce comienzo, primero, lo mejor, primicia, primogénito. Y es que aquí es más claro. ¿Quién es el primogénito? Dice Primera de Corintios 15, 22. Dice así, porque así que en relación con Adán todos mueres y en relación con el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia, después todos los que pertenecen al Mashiach en el momento de su venida. O sea, que aquí nos muestra el Mashiach la primicia, inclusive la primicia de los resucitados. Él fue el primero de los que ha resucitado. Entonces él es la primicia, él es el Reshit. Hay una fiesta que se llama la fiesta de las primicias, Bikurín, o también llamada Omer Reshit. Ahora, el Reshit en esa fiesta de las primicias, por eso le dicen el Reshit, era lo mejor de la primera, era lo mejor de lo mejor. No era lo primero que nacía, no. Ya salió la primera cosecha, no, pero buscaban lo mejor de lo mejor. Ahí apartaban lo mejor. Por eso nos muestra que dentro de toda la humanidad había uno que era el mejor de lo mejor, que ese era nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero también nos muestra que esta palabra Reshi viene de una raíz que es Rosh, que es cabeza, primero, principal, príncipe, capitán, ¿sí? Cabeza. Pero Colosense también nos da esa esa pista o mm, ese drash o ese remes, según em, los cuatro niveles de entendimiento de la exégesis bíblica. Hay cuatro niveles que nos permite entender o investigar o interpretar, pero no el interpretar de, ay, a mí se me ocurrió, no, sino que a través de la escritura uno va uniendo como las piezas de aquí le dicen puzzle o rompecabezas. Entonces va uniendo esas piezas y va, wow, hasta que ve la imagen perfecta. Bueno, ese parte es lo que hace es eso, buscar primero en lo literal, porque pudiéramos decir, el relato del Bereshit o de la creación es literal o es solamente simbólica, porque muchos piensan que solamente es simbólica, pero también es literal. O sea, son ambas, tanto literal como simbólica. Y eso es lo que hace la exégesis bíblica llamada Pardés, que nos muestra cómo podemos estudiar la escritura a través de lo literal, las pistas o alusiones o el DRAS, que son la investigación, la comprobación, el, el comparar, pero también nos muestra un sot, algo que es oculto, secreto, un misterio que está por revelarse. Entonces, estudiamos las escrituras en base a ese sistema de exégesis bíblica. Y esto pues nos muestra cómo el mismo Yeshua está de la creación, algo que yo no sabía, algo que yo nunca había visto, pero Yeshua en el Génesis yo nunca lo he visto, pero es que él está desde el principio. Yohanan lo vimos hace en el verso de Yohanan 1.1, Juan 1.1, que nos muestra que él está desde el principio y él, por él fue creado todas las cosas y para él. Entonces nos muestra, Colosense 1.18 dice así. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea. En otras traducciones dice la iglesia, la quejilá mesiánica, o sea, aquellos que creen en el Mashiach. Él es el principio, el primogénito, nacido entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Ese es nuestro Adón Yeshua. Él es la cabeza. Él dijo que Él era la cabeza. Entonces Él es la cabeza. Entonces nos muestra a alguien que está sobre todo esto. ¿Sí? Y es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces,
todo esto, mira, esta última palabra también me llamó la atención que estas dos palabras de la misma palabra, el Bereshit, estas dos letras, que es la Yud y la Tab en hebreo. Esas letras Yud y Tab, Yud representa la mano o el brazo y Tab representa señal, sello o pacto. Eso quiere decir que Yeshua, el Ben Elohim, es la diestra de Adonai, con la que firma y pone sello en toda esta creación, ya que Él es el sello, el pacto. Entonces nos muestra a Yeshua por todas las letras, y eso solamente una letra de todo un pasaje. Es más, esta letra, Bet, con esta letra se escribe la palabra eh, Ben, que es hijo. O sea que también nos muestra que hay un primero, un hijo, o el primero, el hijo primogénito de toda la creación. Y nos muestra a Yeshua. No, no es que él haya sido creado, sino ha sido emanado. Bueno, ya lo explico más adelante. Entonces, nos muestra a Yeshua desde el principio, también llamado Aleph Tav, como dice Apocalipsis 1:8, que yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin. El mismo Yeshua lo dijo. La palabra Et, que la vemos aquí, como está en la primera parte de este estudio de la porción, la creación del mundo. Entonces dice así, en hebreo, dice, Bereshit barat Elohim et Ashamain Beet Ares. Entonces aquí vemos la palabra Bereshit, Bara Elohim, Et, que es lo que le dije, Hashamayim. Entonces diría, en unas traducciones dice, en el principio Elohim, Aleph Ta, creó los cielos y la tierra. Pero partiendo de que vimos que este Bereshit es el Reshit o es mm, el principal o el príncipe, pudiéramos decir esto. A causa del primogénito creó Elohim los cielos y la tierra. O por el primogénito creó Elohim los cielos y la tierra. En otras palabras, pudiera yo decir, a causa de Yeshua, creó Elohim los cielos y la tierra. Por Yeshua, creó Elohim los cielos y la tierra. Podríamos traducirlo así, ya que hemos visto que esta palabra Bereshit nos habla de un primogénito, de un hijo, de la diestra de Adonai, del Reshit, ¿sí? Del primogénito. Entonces, no, bueno. Pero también, según el libro de Jeremías o Jeremiyahu, nos habla que también hay un primogénito para Adonai, ¿sí? Porque dice aquí el libro del profeta Jeremías o Jeremiyahu, el pueblo de Israel también es llamado el Reshit. Dice así Jeremías 2:3. Israel era Kadosh para Yahweh, las primicias de su cosecha. Todos los que la devoran incurrirán en culpa. Mal le sobrevendrá, dice Yahweh. Entonces, Israel, el propósito también del Eterno, que es Yeshua, es crear una casa para un pueblo llamado Israel, que también lo vimos cuando culminamos el ciclo de esta porción. La última palabra del verso de los libros, de los 5 libros, el último libro, el número 5, termina con una palabra que es Israel. Pero como es un ciclo, la Torah es un ciclo, no es lineal, sino es un ciclo que lo estudiamos y volvemos a subir y todo lo que está escrito, como dice un verso, volverá a pasar. Sí, hay un verso que no me acuerdo ahora que dice, todo lo que fue volverá a ser. Entonces, Israel se une con la palabra Bereshit, o sea, el primero, el primogénito en la creación, también ha sido pensado en Israel, como ha dicho aquí Jeremías, que era Kadosh para Yahweh, primicia de su cosecha. Entonces, vemos.
esto pudiera también yo decir lo mismo. A causa de Israel, creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque ha sido creada para un pueblo, para su creación, para lo que él ha querido mostrarse. Entonces dice, sigue diciendo el verso 2, 5, al 2 al 5, dice, la tierra estaba invisible, sin terminar, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Sí? Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz, y Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana formando el día uno. Sea la luz. Pero también dice aquí formando el día uno. Y es que en el pensamiento hebreo o, o el diseño del Eterno ha sido que un día no comienza a cuando sean las 12 de la noche, como se nos han enseñado. Bueno, estamos en este mundo occidental y sí, pero en el Eterno, en nuestro Abacados, el día no comienza a las 12 de la noche, terminó y ya comenzó, ya son las 12, pum, marcó las 12 de AM, no, PM, o 0 horas, y de una vez ya son es el otro día. No, él dice cuando se oculta el sol, como dice aquí. Así que la noche y entre cuando se oculta el sol y hubo mañana, entre la noche y la mañana ha formado el primer día, el Erex, ¿sí? Pero esta palabra también sea la luz. Me llama la atención que no dice y creó la luz, como en los otros versos que se ven más adelante, y creó esto y creó, pero en la luz no se crea. La luz ya está. Y es que, ¿quién es la luz? ¿A quién se introdujo en la luz? Como dijo Yeshua en Juan 8:12, Yeshua les habló de nuevo. Dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, vemos que Él es la luz. Y si dice que sea la luz, pero no ha creado el sol, no ha creado las iluminarias. Hay una luz que no es el sol, es una luz que inclusive Apocalipsis también nos lo dice, Apocalipsis 21-23. En aquel tiempo, pues no habrá necesidad de sol, dice aquí el verso, ni de luna que resplandezca sobre ella, porque la misma Shejinah de Yahweh le da luz y su lámpara es el cordero. Entonces vemos que esa luz no es necesariamente una luminaria, sino esa luz es Yeshua. Y esto fue lo que expliqué la vez pasada. Bueno, aquí no se ve nada, ¿no? Lo que yo trataba de explicar de lo que lo pude aprender, alguien me explicó y me gustó mucho, de que el Eterno, nuestro Abacador, Elohim, es un Elohim inmenso, nada lo puede contener, nada lo puede encerrar, él no puede habitar en un lugar porque él es todo. Él no puede ser toda su plenitud, no puede ser habitar en un lugar, no hay un espacio que lo pueda contener. Por eso este lugar, pantalla en blanco, no se ve nada, no. Bueno, aquí hay bordecitos, aquí, pero el Elohim nada lo puede contener, ni este lado, ni izquierda, ni derecha, nada. Entonces él para poder introducirse a la creación, porque su misma plenitud, su esencia, nada lo puede contener. ¿Y qué pasaría, como dice ciertos versos, el que vea a Adonai no puede vivir, seguir viviendo, nada lo puede mirar y vemos que Yeshua ha sido el único que lo ha visto. Dice, yo soy nadie ha visto a Elohim, solo el Elohim, el Hijo unigénito es el que lo ha visto, ¿no? Entonces, Adonai tuvo que introducirse a, a un espacio para poder que pudiera una creación contener. Entonces, lo que yo explicaba aquí era lo que le llaman el Or Ein Sof,
que es la luz infinita. En 1 Timoteo 6, 16 lo dice, ¿no? Entonces, en estos conceptos hebreos, eh, dice que el Eterno se hizo un repliegue, una contracción, ¡boom! Para poder, que pudiéramos decirlo así, se hizo una disminución de su fuerza, de su poder, de sus voltios, llamémoslo así, para poder introducirse dentro de una creación y a partir de ahí, ahí sí crear. Entonces él se introdujo, se hizo este repliegue y creó un espacio que le llaman Reshimot. Y dentro de ese espacio, pudo hacer la emanación, pudo bajar sus voltios y introducirse dentro de esa creación. Y le llaman la primera revelación, le llaman la palabra, el Targum, el arameo le llaman la Menra, otros le llaman el príncipe, el Sar Apanim, el príncipe del rostro, o el hijo de Elohim, el Ben Elohim. Entonces, si leemos Primera de Timoteo, Primera Timoteo 6, 16 dice así: el único que es inmortal vive en luz inaccesible, o sea, nuestro abacados, y ningún ser humano ha visto ni puede ver. A él sea el honor, el poder eterno. Emet. Entonces, nadie lo puede ver, pero entonces él se introdujo a través de Yeshua. Por eso es que él es el primogénito, el que creó todo, el que creó y que lo creó para él, porque él se introdujo, el Abba Kadosh se introdujo para poder tener ese contacto, o habitar entre nosotros. De hecho, él quería habitar con su pueblo. Y por eso que se presentó, se ha manifestado de muchas maneras. Dice Colosenses 1:15 dice así: Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. O sea, hasta lo que no vemos ha sido creado por Él. Lo que no podemos ver. Entonces, todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Quién? Tenemos esta confianza y en Yeshua HaMashiach se ha introducido. Claro, no es que se llamaba en ese tiempo Yeshua, ¿no? Porque Yeshua fue introducido ya cuando fue encarnado, pero ya estaba el Ben Elohim. Así que los cielos y la tierra fueron terminados. Vemos en la creación. Te quedan como 11 minutos. Va. Em, Vemos que en la creación el Eterno ha ido creando el primer día, el segundo día, el tercer día, y en cada día ha creado algo. En el sexto día vemos que creó a los animales y al hombre. Sí, que es un estudio muy lindo, pero el tiempo no ayuda mucho. Pero me llama la atención porque aquí dice que así los cielos y la tierra fueron terminados. Junto con todo ello, en el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día todos sus trabajos que hizo. Y Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en este día descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. En otras traducciones, pudiera decir que él está también creando el séptimo día, porque no estaba el séptimo día. El séptimo día ha sido creado para nosotros, para un pueblo. ¿Sí? Él ha creado desde ese tiempo un tiempo para reposar, para buscarle, para deleitarnos, para alegrarnos. Mire como dice el Salmo o Tejilín 118, 24.
Este es el día que Él ha hecho, Yahweh, Yahweh, un día para que nos regocijemos y estemos alegres. Ese es el día que Adonai ha creado y que muchos han sacado de su mandamiento, porque de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, podríamos decirlo así, ha sido sacado. Y muchos no lo han honrado, es más, dicen que ya no es necesario hacerlo. Pero desde la creación el Eterno lo ha establecido. No, que Yeshua ya no guardaba, él nunca dejó de guardar. De hecho, era una costumbre él reunirse para compartir, adorar. Y sus discípulos hicieron lo mismo. El Shabbat se reunían para estudiar, para establecer, y los demás días para su trabajo normal. Y bueno, vemos cómo se ataca que Yeshua quebrantó porque eso ya no era necesario y Yeshua nunca lo quebrantó. Solo que había una confusión desde el mismo tiempo que fue lo que mismo Yeshua vino a hacer, a establecer que el Shabbat se puede hacer, se puede ayudar, se puede sacar. Inclusive como dice él, no es si tu oveja cae en un hueco, no vas y la sacas. ¿Cuánto no más por un hombre? ¿Sí? Entonces, hacer el bien está bien en el día de Shabbat. Pero no a quebrantarlo, no a hacer lo que me plazca. De hecho, Isaías 58 también lo dice. Por eso digo que es el día que Yahweh hizo para regocijar, y él lo dice aquí en Isayahu. En Isayahu 58:12 lo dice. Mire cómo dice 58:12. Vamos a cambiar esto otro. 13. 13. Si te abstienes de pisotear el Shabbat, te encargas, de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, el día consagrado a Yahweh, honorable, y si lo honras y lo sigues y no sigues tus propios caminos, ni te preocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, dice el 14, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar de la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh, de Yahweh Bajé, ha hablado. Entonces es un tiempo de delicia, un tiempo que ha sido para regocijarnos en él, pero ha sido ignorado. Y hay muchas, y es que si vemos el Shabbat desde la creación, se ha mantenido, no se ha borrado. Estamos en este tiempo y todavía el Shabbat se mantiene. Muchos dicen que no, que ya no es, ese no es el Shabbat porque ese se perdió con los tiempos. Y es que esa costumbre nunca se perdió. Cuando el Eterno enseñó guardar el Shabbat, que muchos dicen que Abraham no lo guardaba, que, bueno, porque no hay registro, pero dice que Abraham guardaba todos los mandamientos, estatutos que el Eterno había prescrito. Dentro de eso estaba el Shabbat. Y entre los hijos de Abraham, con una de sus concubinas que se llamaba Ketura, ella tuvo uno de los hijos que se llamaba Misrayim, que lo conocemos como Egipto. Y Egipto tomó ese calendario, llamémoslo así, esos días de 7 días. O sea, ellos siempre han tenido esos días. Inclusive Roma también porque ellos heredaron muchas de las cosas de Roma. Y Roma celebraba el séptimo día y celebraba lo que es el día octavo, mejor dicho. Que ellos celebraban como todavía se guarda el domingo, el primer día de la semana. Entonces ellos seguían un calendario de 7 días y el primer día de la semana honraban ellos ese día. De hecho, ahorita todavía lo hacen así. Se honra más el día octavo o el primer día de la semana y, y así, pero siempre se ha establecido 7 días.
una vez escuché que Rusia, creo que fue, que trataba de establecer una semana de 9 o de 10 días, algo así. Y no pudieron, tuvieron que volver a hacer los 7 días de la semana porque no se pudo canalizar bien ese tema de 10 días, una semana de 10 días, ¿no? Tuvieron que llegar a 7 días y muchos saben que la semana dura 7 días y el séptimo día es para Adonai. Es importante porque ese día, Adonai es cuando establece, dice que en ese día y en Rosh Hodesh será abierta el reino, sí, el templo, dice que será abierto. Entonces este día es muy importante tenerlo en cuenta. Está de la creación y aún sigue para nosotros. Eh, bueno, ¿qué es el Shabbat, no? La creación del hombre. Es muy importante porque la creación del hombre, aunque no estaba creado Eva, ya estaba el hombre. Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y reinen sobre los peces del mar, las criaturas y que vuelan sobre los cielos, los animales sobre toda la tierra y sobre todas las criaturas que arrastran en la tierra. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó. O sea, en este caso hay un concepto, creo que lo puse al revés. A ver. Sí, aquí. Sahar Kenekba. ¿Qué es esto? Porque el Eterno creó al hombre con las dos características, con las dos, llamémosla, sí, como los cromosomas tanto del hombre y la mujer. O sea, en él estaba esa esencia. Sí, vemos que Sahá es el hombre y Nekeba es el hombre, es la mujer, perdón. Y estos dos cromosomas estaban en el hombre. Cuando el Eterno creó a la mujer, los sacó, los dividió y creó de esa parte del hombre, creó a la mujer, lo que uno dice del costado, no de la costilla, del costado, creó a la mujer. Entonces ahora el hombre quedó eh, incompleto, llamémoslo así, quedó incompleto y la mujer también quedó incompleto. Y cuando el hombre vio al Eterno, que no era bueno que la mujer estuviese sola, que el hombre estuviese solo, creó a la mujer, pues le dio una ayuda idónea o apropiada, y es lo que se conoce como el Eser Kenergó, la ayuda idónea. ¿Qué es el Eser Kenergó? No es que va a pensar igual que yo, al contrario, se cree que es como lo contrario, el que siempre va a estar ahí dando lo que a mí me falta, mejor dicho, lo que yo no veo. Y eso es lo que hace la mujer. En la gematría, que es en los números de cada letra en hebreo, nos muestra algo muy interesante en esta palabra que energó, que si yo sumo estas letras, estas palabras, eser que negó, es ayuda idónea, yo lo sumo y me da un total de 360 la suma. Y una, nos da una circunferencia, no es un círculo que es completo. O sea que cuando yo me uno o que la ayuda idónea que a mí me falta, cuando nos unimos hacemos como un círculo de 360 grados. Eso quiere decir que sería como una naranja, ¿no? Así que completa. Entonces, si yo divido esta naranja, es como que mi media naranja, como el dicho que se comenta, ¿no? De que ella es mi media naranja. Bueno, tiene de cierta manera un sentido real porque eh, yo estoy incompleto, yo necesito mi otra parte. Y esos 360 que suman esa palabra es mi ayuda idónea. Cuando la tengo eso completo. Si no, estoy incompleto. Por eso el Eterno creó al hombre, a esa parte, a la mujer, para que fuera la ayuda del hombre. Y bueno, vemos que el origen del pecado por la desobediencia de la humanidad por causa de
dejarse llevar por, por la serpiente. Yo me preguntaba, ¿y por qué una serpiente y no un caballo, un mono o qué sé yo? ¿Por qué una serpiente? Dice la escritura que porque la serpiente era la más astuta de todos los animales. Y no solamente que era astuta, que dentro de su esencia tenía un veneno. Y aún en este tiempo se ve el veneno de la serpiente, que puede ser, cuando escuchamos la voz de la serpiente, de ese mal o de lo que no está acorde al Eterno, va a introducirse ese veneno y puede hacer mucho daño. De hecho, el veneno de la serpiente es mortal. Aún a veces hay que amputar cuando esa serpiente pica, cuando muerde, e inyecta ese veneno. Cuando puedan conseguir el antídoto, todo eso, puede salvarse esa persona, pero aún inyectándole el antídoto pueden cortar hasta es el miembro que ha sido afectado, porque el veneno hace mucho daño. Y en lo espiritual vemos que también el veneno, lo que está en contra de Adonai, entra y daña muchas cosas, muchas relaciones, relaciones entre hijos, entre hermanos, ajín, entre las congregaciones. Cuando entra ese veneno dentro de las congregaciones, es el origen del pecado, cuando escuchamos la voz que no es la que Adonai quiere que escuchemos, sino que tengamos discernimiento y pongamos nuestros oídos bien preparados para escuchar es la voz de Adonai y no la del enemigo, la voz contraria, lo opuesto. Mejor dicho, de hecho, Hasatán quiere decir lo opuesto, el contrario, el acusador, el que se opone a Adonai. Entonces, cuando se escucha más esa voz, y ese veneno es introducido, puede dañar mucho, familias, congregaciones y todo. Entonces no dejemos llevar el oído, porque nos hace comer inclusive del fruto que no es permitido, el fruto prohibido. Bueno, creo que voy a concluir con esto porque el tiempo va pasando muy rápido. Es una paracha que es muy extensa porque tiene mucha información buenísima que nos ayuda en nuestra vida diaria con nuestro semejante, con nuestro abacados, nuestro Padre Celestial, que nos ayuda a mantenernos en unidad con Él. Si las estudiamos en la semana, este estudio deberíamos estudiarlo para los que no lo han visto, estudiar siempre que vamos a estar pasando lo que es el tema, la porción de la semana, para ir estudiando eso en la semana, lo que es la parashá, ir escudriñándolo, inclusive haciéndonos preguntas, como por ejemplo, yo tengo algunas preguntas que voy a colocarlas así. Bueno, son preguntas sencillas, pero puede que algunas personas no no las tenga. Significado simple. ¿Qué significa Bereshit? Ya muchos vimos. ¿Qué creó Elohim en el primer día? ¿Qué separación hizo Elohim en el segundo día? ¿Qué creó en el sexto y qué creó en el séptimo? Son preguntas que a lo mejor si ya has estudiado las escrituras, pues son sencillas para, para ustedes. ¿O por qué crees que Elohim descansó en el séptimo día si Él es todopoderoso? ¿Qué enseñanza nos deja el orden y la forma en que Elohim creó todo? Son preguntas que pueden, ¿no? Y hay preguntas incluso más difíciles a veces de contestar, pero son Ujú. Son preguntas que son que a veces son muy difícil de responder así por así, porque pueden surgir preguntas de todo lo que es esta porción y que son muy importantes de entender. Dice, la sentencia por el pecado, todo esto, todo pecado. ¿Y qué es pecado? Según Primera de Juan, dice que pecado es transgresión de la Torá, pero para ese tiempo no estaba la Torá. Entonces, ¿cómo el Eterno eh, em, sentenció a Adán y a Java?
pero es que él ya había dado una instrucción. Y es que las instrucciones siempre están dadas primero. El Eterno no castiga por castigar. Él primero da la instrucción y después la consecuencia, el ekeb, es lo que va a dar esa consecuencia. Es lo que pequé, pierdo. De hecho, ellos estaban vestidos de luz y fueron sacados del Edén y murieron, llamémosle espiritualmente. Otra de las cosas es Caín y Abel, el primer asesinato. Cómo la envidia puede llevarnos a cometer actos que no son debidos. Por eso el Eterno dice que no debemos tener envidia, que no debemos anhelar lo del prójimo. Son cosas que no. Descendencia de Caín. Fíjese que igual la descendencia de Caín creció, que fue Lamet, y de Lamet empezaron a transgredir todo lo que eran los mandatos. Es más, no buscaron de Adonai, buscaron más del mal, y de ahí surgió el mal, que ya lo veremos en la porción. Pero también se levantó una una, una descendencia, que es la descendencia de Shet. Dice que a partir de Shet empezó el hombre a invocar el nombre de Elohim. Y de hecho de aquí sale la descendencia de Noah y así de Enosh, toda esa descendencia que buscó a Adonai. ¿Sí? Tanto que Noah creyó sin saber que iba a caer un diluvio, que eso no era normal, porque la misma tierra había como un sistema diferente que cubría la tierra y en la misma tierra era absorbida que era totalmente diferente como ahora. Tiene que llover para pues que salga la hierba, ¿no? Todo era diferente. E inclusive antes del pecado, la misma fruta, vegetales, todos producían solo, no tenía que labrar. Y Adán, por el pecado, empezó a labrar la tierra. Por el pecado y toda la transgresión y la maldad del hombre, vino el diluvio y esa capa que cubría y recubría lo que era la tierra también fue movida. Y aún en este tiempo vemos que sigue pasando cosas por la misma maldad del hombre. Vemos la maldad del hombre, que ahí es cuando empieza el hombre a hacer cosas que el Eterno no quería: matar, muerte, conquista, bueno, un montón de cosas que nos habla este verso por la maldad del hombre. Dice, al tiempo cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y las hijas fueron nacidas a ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogiera. Y Yahweh dijo, mi rúa no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por tanto sus días serán 120 años. Y esto tiene una simbología muy bonita y muy profunda, de que nos habla de 120 jubileos. Esto es la porción que nos trata esta parashá, que es, como digo, muy extensa, tiene mucha información que darnos, que tenemos durante la semana el estudio. Podemos ir leyendo, sacando inclusive preguntas, comparando. Todo eso es muy importante hacerlo porque esto es rico, es lo que el Eterno ha mandado hacer. Y bueno, aquí en esta semana, pues el Shabbat, tratamos de reunirnos y estudiarla y tratar de explicar, de exponer algunas, inclusive preguntas y vamos dando una consistencia a todo lo que fue este proceso de la parasha.